Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso yo voy a mostrar cómo sería el comienzo de nuestro cálculo de suéteres manga circular con esta técnica híbrida. ¿Por qué se le dice híbrida? Porque voy a estar trabajando con más de una técnica de tejido. ¿Por qué siempre se arranca con este tipo de suéter al comenzar a hacer estas mangas circulares o este canesú circular? Porque es mucho más fácil para los principiantes. Aquí yo voy a estar trabajando con un patrón circular que alguien más creó y que seguramente ustedes lo pueden descargar de internet y después aplicarlo. Pero el que decide la cantidad de puntos al comienzo y al final y la cantidad de hileras que yo tengo que trabajar es la persona que creó el gráfico. Y cuando yo lo aplique en mi muestrita, van a ver que voy a tener una X cantidad de centímetros de alto, las que me indican lógicamente la medida de mi aguja, la medida de mi lana, y ahí, con esta muestra de la puntada, es donde se va a decidir hasta dónde va a llegar la puntada. Y es muy probable que esta medida de alto no alcance la altura de la sisa que yo quiero trabajar. Entonces, ahí es donde me voy a encontrar en problemas porque yo apliqué mi muestra, tejí la cantidad de hileras que me decía el gráfico que me descargué yo de internet, pero seguramente se me cortó y no llega a la medida de la sisa. Ahí es cuando las cosas tienen que cambiar y cuando tengo que aplicar esta técnica híbrida. Yo voy a tomar, por ejemplo, el gráfico de las ondas escaladas. Si ustedes recuerdan, yo aquí arrancaba con 18 puntos y al terminar estas 32 hileras yo iba a tener 36 puntitos de base en cada uno de estos sectorcitos circulares que había generado con mi patrón circular. Pero el alto, ¿quién lo decide? La altura del patrón, que son 32. Sin mencionar que para poder hacer esta muestrita, sí o sí tengo que arrancar con 18 puntos. Entonces, ¿qué tengo que hacer al comienzo? Primero que nada, para saber cuántos puntos yo tengo que montar, voy a tener que fijarme en el contorno de cuello que yo quiero realizar y voy a tener que dividir ese contorno de cuello en puntos por la cantidad de puntitos que me indica a mí el patrón. Ejemplo, 18 puntitos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto, por favor. ¿Por qué? No siempre va a coincidir con el contorno que yo tengo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que decidir si achicamos el contorno de cuello o si lo ampliamos. Muy importante eso, por favor. ¿Y qué es más importante aquí? El tipo de montado que nosotros vamos a estar realizando. Si trabajamos un montado elástico, lo podemos achicar, pero si nuestro montado no es tan elástico o directamente tenemos muchísimo miedo de que no pase la cabeza, lo ideal siempre va a ser ampliar, pero siempre voy a tener que respetar la cantidad de puntos de mi gráfico circular, porque si no, la puntada no va a salir. ¿Y qué voy a tener que hacer? Una vez que yo decidí cuántos gráficos voy a estar utilizando, voy a hacer una división y voy a hacer tantos gráficos alrededor de mi cuellito como me indica a mí la cantidad de puntos de mi patrón y lógicamente si decidí ampliar o si decidí reducir. Para hacer estos suéteres nosotros vamos a estar trabajando con dos muestritas. La primera muestrita es la del gráfico circular que técnicamente ya lo deberíamos haber creado cuando practicamos la puntada. Recuerden aquí, lo ideal es hacer de 2 a 3 muestras de este gráfico para ver cómo responde el material, si esto se estira, si esto se deforma o básicamente si el material se me comprime o no. Tiene que lavarlo y secarlo planito para ver cómo reacciona el material después de haberlo tejido, ¿sí? La segunda muestra que yo voy a estar trabajando es la muestrita 10×10 que generalmente es el 80% del suéter que va a continuar. La puntada que voy a utilizar de largo de la prenda, de las mangas y generalmente se le calcula un 80 pero puede ser menos. Aquí esta muestrita va a variar muchísimo. ¿Por qué? Cuando nosotros trabajamos un gráfico circular que tiene trencitas o que tiene mucho punto Santa Clara, seguramente se va a comprimir. En cambio, si yo después el resto del suéter lo hago en punto arroz o en punto jersey, esta muestra seguramente se me va a estirar. Entonces, por ese motivo,
Lo que continúa del suéter yo lo voy a estar calculando con esta muestrita. ¿Por qué es importante tener las dos? Porque aquí yo voy a estar arrancando mi cuello y cuando llegue a la altura de la sisa es muy probable que mi gráfico se me corte y no llegue al alto de la sisa deseado. Y ahí es cuando yo voy a tener que cambiar de técnica y voy a tener que cambiar de muestrita. Cuando yo continúe con el alto de la sisa que a mí me falta, me voy a estar guiando con esta muestra que seguramente se me va a estirar. Y por ejemplo, si yo tengo que cubrir 12 centímetros de altura de sisa, pero mi gráfico decorado termina a los 5, todavía me van a faltar a mí tejer 7 centímetros más. Cuidado porque estoy tirando acá medidas al azar, ¿sí? La idea es mostrarle que si se me corta mi gráfico circular, tengo que continuar de otra manera. ¿Cómo resuelvo en realidad lo que a mí me falta? No solamente con la muestra 10×10, tengo que elegir qué tipo de técnica va a continuar. Manga raglan, circular, la técnica del 8 o del 16, la técnica poligonal, el sector circular, y ahí es como yo voy a continuar con la muestrita 10×10 y con otra técnica. ¿Cuál es la más común para continuar? La más común, lógicamente, es la raglan, que es la que todo el mundo ya trabaja. Pero tranquilamente puedo elegir cualquiera de las otras y puedo continuar trabajando con vueltas acortadas, sin vueltas acortadas, con falsas vueltas acortadas. La idea es no dañar demasiado el gráfico que yo he elegido y que me he descargado de internet, que tiene una puntada muy bonita, sino aplicar esas vueltas acortadas o esas falsas vueltas acortadas en lo que a mí me falta. Pero lógicamente tengo que poder aplicar todo eso en cualquiera de las otras técnicas de tejido que yo tenga. Y después de que yo complete el alto de la sisa, voy a tener que agregar las medidas de los puntos que voy a tener justo debajo de la axila, completar el ancho del cuerpo, el largo del cuerpo y también tejer las mangas después. Entonces, aquí lo importante siempre va a ser realizar las dos muestritas, hacer una práctica de la puntada, ver cómo reacciona esta puntada con mis agujas, con mi lana y cómo se ve después de bloquearla. Lo mismo con mi otra muestrita 10×10 para saber cuántos puntos tengo que montar, cuántos sectores voy a tener que duplicar de esta muestra del patrón circular y lógicamente cuánto me va a faltar a mí para agregar con otra técnica. Sé que parece un poquitito complejo esto, pero nosotros lo vamos a estar aplicando en un ejemplo práctico dentro de todo chiquito. Esto era simplemente para hacer una pequeña introducción de cómo sería este cálculo de manga circular con esta técnica híbrida. Yo aquí sí o sí necesito estas dos muestritas, practicar siempre la puntada. Nunca lleven esto a un suéter sin haberlo practicado antes y lógicamente poder aplicarlo con otra técnica más. Yo les voy a decir y seguramente vamos a arrancar con manga raglan, pero a medida que vayamos avanzando voy a ir variando esto un poquitito más. Voy a ir agregando, por ejemplo, el 8% de medida de axila que nosotros tenemos, más sus variaciones, y van a ver que este suéter va a ir haciéndose cada vez un poquitito más complejo. Este sería un pequeño resumen de lo que nosotros vamos a estar haciendo y seguramente vamos a estar utilizando este gráfico de las ondas caladas para hacer nuestro primer suéter circular con la técnica híbrida y lo vamos a sumar con la manga raglan. Esta es la forma de realización de un suéter manga circular con la técnica híbrida. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.